cuidado con la esperanza también, que se les genere falsas esperanzas. Muy importante manejar el tema de las malas noticias, pero no hablemos de culpables. Yo muchas veces, yo creo que esto viene de mis padres, yo siempre oía decir que no hay culpables ni inocentes, solo hay que buscar soluciones. Oye, dice, no, yo solo le pregunté que si estaba acompañada, no le dije nada de la enfermedad, no le dije, ya, pero le pusiste una cara, le tocaste el hombro. Entonces, el mensaje que le estaba llegando es otro. Sí, claro, es aquí pasa algo malo. Ojo, warning. Bienvenidos a otro episodio de Emprende Salud. Hoy conmigo Ricardo Alonso, como es costumbre ya. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, chicos. Pues muy bien, Hugo. Aquí estamos hoy con un auténtico doctor. Casi nada. Casi nada. Doctor en este caso, en comunicación, con Diego Matos. Que bueno, podríamos decir, Diego, bienvenido, lo primero. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti Ricardo, por venir. Hugo, un placer. Y podríamos decir que ahora mismo alguno estará descolocado en la silla, ¿no? Diciendo, pero ¿cómo doctor en comunicación? Pues sí. Él, aparte de otras muchas cosas que ahora nos va a contar, es el encargado de llevar toda la comunicación, en este caso del complejo asistencial, ¿no? De todo el hospital de Salamanca, y de llevar toda esa comunicación con los pacientes. Entonces, hoy, como vamos a hablar de un poco de comunicación con pacientes, comunicación ética y demás, ¿quién mejor que un perfil como el tuyo? Además, hemos comentado off the record que hay un montón de cosas relacionadas, ¿no? En el ámbito de la salud. No sé si quieres comentar alguna de tus experiencias así para empezar, de cómo llegaste al mundo de la comunicación y la sanidad. De cómo llegué a este mundo, bueno, fue bastante orgánico. Yo estudié periodismo, me doctoré en comunicación. Durante un tiempo intermedio, mientras preparaba el doctorado, tuve experiencias en comunicación corporativa. Fui becario de comunicación en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. También hice comunicación corporativa en empresas y fui un poco por ahí. Yo siempre quise dedicarme más hacia la cultura, al periodismo cultural, la comunicación cultural y el cine, el cómic. El tema del cómic es algo que me gusta mucho. Mi tesis doctoral versa sobre cómic y periodismo, sobre el cómic como género periodístico. Yo fui un poco orientándome por allí, pero bueno, surgió la oportunidad de dedicarme a la comunicación y salud con una plaza que salió en el hospital, con un examen, y empecé por ahí en el hospital y se hacía parecido a lo que yo había hecho ya como becario en la Junta, que en su momento había tocado ya un poquito de la comunicación pues, en el hospital, en atención primaria. Y entonces, bueno, fue todo un aprendizaje. Llegué al mundo sanitario y con esa base de periodismo, de comunicación, y me tocó aprender todos los entresijos de un hospital como el nuestro, de nivel 4, de gran capacidad, con casi 5.000 trabajadores, el montón de categorías profesionales de todo tipo, desde administrativos, TECAES, enfermería, mantenimiento, médicos, ingenieros. Es como una pequeña ciudad que tienes que vivirla, sentirla y después de alguna manera también transformarla desde la comunicación. Entonces, bueno, llevo casi 9 años aquí ya. Y es interesante porque había que dar una vuelta a las 3 patas de una gran comunicación corporativa, que es la comunicación interna, la intermedia y la externa. Uh-huh. Entonces nosotros trabajamos las 3. Trabajamos esa comunicación al exterior, con los medios, con las instituciones, con eventos, con actos. Trabajamos la comunicación interna dentro de los propios profesionales del hospital, con las herramientas que tenemos, que no son muchas, pero bueno, hacemos lo que podemos a nivel interno también, y trabajamos a nivel intermedio con el paciente. Y luego nosotros, desde el Departamento de Comunicación, también tenemos un grupo de investigación de comunicación y salud, y de unos años para acá venimos dándole mucha caña a cómo mejorar el proceso de comunicación con el paciente. Uh-huh. Es desde la anamnesis, desde la entrevista clínica inicial, a contar una mala noticia. Perfecto. O las barreras comunicativas que te puedes encontrar, porque creemos que una mejor comunicación también hace que mejore la adhesión a ciertos tratamientos y que según qué momentos, yo siempre les digo, en el hospital hacemos muchos cursos de comunicación y yo siempre les digo que en función de cómo lo cuenten, cómo les llegue la noticia, pues puede darle la vuelta, ¿no?, a una persona. Entonces es muy, muy importante. Y hay mucho interés por parte de los sanitarios en todo esto. Nos vamos a quedar con esta última parte, que es la relación, ¿no?, con la comunicación con el paciente, porque es un poco lo que hablamos siempre en el podcast, en nuestro ámbito, que es el ámbito clínico pero privado.
las clínicas al final, la mayor parte de las veces lo que ven es esa diferenciación con el paciente de decir, ostras, ¿y ahora cómo le digo que no le puedo curar o que voy a tardar en curarle X tiempo? ¿Cómo le doy esta noticia? No sé si puedes dar algún consejo para que alguien que tenga tanto una clínica privada como trabaje en ambos mundos, que suele darse también, cómo poder abordar este tema de una manera también con sensibilidad, ¿no? Porque al final son datos y cuestiones de salud. Yo les diría que hicieran una comunicación clara, que fueran con términos sencillos, que no se complicasen mucho en algo muy técnico, porque tienen que hacerlo accesible a todos los públicos. No sabes con quién están hablando. Además, muchas veces llegan con un nivel de comunicación emocional distinto. Llegan o bien tristes, o bien nerviosos, o bien enfadados, o bien preocupados. Nosotros no. La parte del otro lado, pues tenemos que intentar equilibrar esa emoción, ¿no? Claro. Para que no nos dejarnos llevar por la emoción, aunque quizá incluso el caso nos toque de cerca porque no sea relacionado con algo que hemos pasado nosotros. Cuidado con todo eso de no dejarnos llevar por la emoción. Y luego hacerlo muy claro. Hacerlo muy claro y eliminar todo tipo de barreras que haya en ese proceso. Por ejemplo, el tema de las pantallas. Pues si tú estás con la pantalla delante, el paciente aquí no te está mirando, no, tú estás escribiendo a la vez, no. Es mejor la pantalla un poco ladeada, incluso, claro, no dejarle que vea lo que estás allí, pero a lo mejor bajarlo, o si hay algo que quieres que vea, enseñárselo, no verlo tú. Para eliminar un poco, ¿no? La barrera con el paciente. La barrera física casi que tienes ahí. Utilizar un lenguaje sencillo, como digo, el no escribir a la vez. O sea, que las interrupciones sean las mínimas, no mirar el móvil mientras estás... Son cosas muy sencillas de perogrullo, pero a veces... sí, no se puede. Claro, sobre todo si son clínicas con pocos profesionales o que tienen mucho que hacer, pues a lo mejor estás dando una cita. Pues no. La cita la das después, escribes la historia después de alguna manera, con la herramienta que tengas, y te centras cada momento en una acción. Si estás comunicándote con ese paciente, pues te comunicas con ese paciente. Y luego esperas, a lo mejor dedicas 10 minutos después a terminar de escribir. No escribas a la vez, ¿no? Es que tengo uno después que viene. Pues equilibras la cita, le das 10 minutos más tarde, no lo sé, haces un poco lo que quieres. Y es precisamente lo que hablamos un poco en otros podcasts, ¿no? De que estén a lo que tienen que estar. Sí, porque a veces quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Lo que se suele decir. A mí me queda un poco la curiosidad en esto que dices de diferentes niveles emocionales y lo que decimos, pues al final el profesional es su día a día y casos como ese, pues igual lleva 4 esa mañana, pero para la persona es su cosa única y puede ser un cambio vital importante, incluso esa noticia. Esa regulación emocional, un poco cómo la podemos igualar. O sea, entiendo que el profesional no sumándose hacia arriba, por decirlo de alguna forma, ¿cómo podemos un poquito calmar a esa persona o algún tip así? Yo creo que si mantenemos nosotros la calma, vamos a conseguir que la otra persona rebaje. Lo que no podemos es dejarnos llevar nosotros por la emoción que traiga. Si nosotros nos dejamos llevar por la emoción, ya tenemos el lío. Porque entonces es cuando ya se va a desestabilizar de alguna manera, se va a romper ese puente de la comunicación. ¿Algún tip? No lo sé. Al final esto es muy de la propia experiencia, me explico, del propio caso a caso. O sea, el que mejor conoce a ese paciente es ese profesional que lo lleva. Otra cosa es que venga de otro sitio, que sea nuevo, que sea la primera vez. Pues bueno, generar una relación de confianza con ese paciente, de familiaridad también de alguna manera. También dependiendo, ¿no? del proceso, de lo que sea. No es lo mismo que vayas a que te vean algo de un ojo, a que sea una clínica de fisioterapia o a que te vayan a quitar, a intervenir no lo sé, del riñón, ¿no? Pero y siempre intentando no minimizar, pero sí tranquilizar, o sea, con palabras, como digo, claras, que lo entiendan. Tiene que ser un lenguaje accesible. Tiene que ser... Nosotros, por ejemplo, ahora estamos trabajando mucho os decía antes, el tema del cómic. Hay una vertiente de cómic, que es la medicina gráfica, que es la aplicación del cómic como herramienta para comunicación en salud. Y que se puede utilizar de dos maneras. O bien patografía gráfica, que tú cuentas, el paciente cuenta su caso y lo utiliza también el cómic de una manera un poco catártica, con la voluntad
voluntad de ayudar o de servir a otros que tengan una patología parecida, o la vertiente más divulgativa, formativa también, por parte de un médico que dibuja o de un médico que trabaja con un dibujante para enseñar algún proceso o para acercar alguna patología más amplia, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, por ejemplo, tenemos un proyecto piloto que vamos a empezar, hemos trabajado con un grupo de investigación, con un pequeño proyecto que hemos conseguido en el IPSAL, en el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, y hemos hecho un cómic para comunicar el primer estadio, el diagnóstico del Alzheimer. Porque vimos que en una investigación previa, que partía de un TCG, vimos que el paciente que tiene Alzheimer, en la consulta de Alzheimer, en la primera consulta, no les pueden, claro, cuando les dan ya, digamos, la mala noticia o la noticia, quedan en shock, ¿no? Quedan como, hay como indicios, pero de repente ya te dan el diagnóstico. Y se llevan bastantes dudas. Por mucho que quieras resolverlas, se llevan dudas porque en el momento no pueden procesar. Si no retienes todo, porque con lo que te acaban de decir. Lo que te acaban de decir, entonces sería ideal una segunda entrevista, una segunda consulta, pero a veces no llega cercana o llega con otro médico o puede cambiar. Entonces lo que hemos hecho ha sido elaborar una herramienta de 8 páginas en cómic que simula esa segunda entrevista. O sea, para que tú puedas en casa leerla, y está elaborada con la metodología de medicina narrativa. Hemos hecho entrevistas a pacientes, hemos escrito una historia común con esa historia de los pacientes en función de sus necesidades, y luego la hemos trasladado a guión de cómic y la hemos dibujado con un dibujante salmantino que se llama Vicente Martín. El guión es mío y hemos hecho una herramienta de 8 páginas que cuenta ese proceso desde que llega el paciente hasta que se le da la información, y luego en la última página lleva un QR para que te traslada a una página web que se llama cuidarconcomic.es, y en el cual tú entras ahí y ves enlaces a recursos relacionados con el Alzheimer o cuando vayamos avanzando con algún otro cómic, para que el que quiera en su casa lea, vuelva, intente solucionar. Y ahora vamos a introducirlo en las consultas. Vamos a ver si mejora la comunicación haciéndola más clara. Vale. Para aterrizar un poco la idea, para que vean también que se puede ampliar y para todo tipo de especialidades, se me ocurre que, por ejemplo, a nivel oncológico, que también es una forma de comunicar también muy dura y demás, sobre todo si, por ejemplo, el paciente es pediátrico, pues ese cómic que podemos decir que también valdría, ¿no? Para explicarle un poco al niño cuál es su enfermedad, qué le está pasando, qué cura tiene, etcétera. Sí. Por qué estados va a pasar. Sí, claro. Todo el tema de la medicina gráfica nos puede servir para llegar a otros públicos, para llegar a todos los públicos, a públicos quizá más elevados o más sencillos, porque lo que hacemos es hacer accesible esa comunicación, que es algo que se hacía en el cómic ya desde la época de la prensa. Y me acuerdo, seguro que vosotros cuando estudiasteis, aquel chico amarillo, ¿no?, del Yellow Kid, que empezaba, que tenía ese faldón, en la facultad nuestra nos lo enseñaba Gloria. Él tenía una pelea entre Randolph Hearst y Joseph Pulitzer porque lo querían los dos en sus medios de comunicación, porque llegaba a los extranjeros, llegaba a los ancianos, llegaba a los niños, llegaba a todos los públicos. Pues claro, lo podemos hacer con esto. Tanto cómic como libro ilustrado, como darle una vuelta a esa comunicación. Pífano sacó hace unos años, ¿os acordáis de los libros de Teo? Sí. Pues hay un libro de Teo hecho por Pífano, bueno, en colaboración con Pífano con otra entidad mayor también, y se llama Teo conoce el cáncer o algo así. Entonces Teo tiene un hermanito oncológico pediátrico, entonces el libro está orientado a que el niño pueda leerlo y pueda ver cómo va avanzando en esa línea. Y esto lo podríamos hacer casi en cualquier clínica, en cualquier... darle una vuelta a esa comunicación. O sea, el cómic es una herramienta y está ahora muy de moda. El cómic como medicina gráfica está funcionando muy bien. Aquí en facultades como la de enfermería y fisioterapia tiene una biblioteca con una colección tremenda de medicina gráfica, en el que llegan allí, lo pueden ver y bueno, es una manera de de reconocer otras fórmulas que pueden ser innovadoras a la hora de comunicar y hacerlo accesible, como digo. Dentro de, a lo mejor me he enrollado mucho dentro de esos tips que decíamos. Yo intentaría que fuera, lo contemos como lo contemos, pero que lo contemos pensando en el paciente, sí, no pensando en nosotros. Algo accesible y demás. O sea, a mí esta idea, aunque es difícil llevarla a cómic para una clínica privada, por ejemplo, sí. Pero como concepto de decir, oye, yo he tenido una primera sesión y te traslado documentación adicional, vamos a llamarlo así, ¿vale? Que si hay alguien que sabe dibujar genial y no sé qué, es una idea estupenda, pero si no, igual una guía básica un poco de cómo puede ser el proceso, información adicional y demás, creo que te aporta un valor como paciente
que además sigo teniendo presente la clínica en mi casa cuando ya he ido, tengo más información. Esa adherencia que hablábamos creo que también puede aumentar porque me da como más contexto, ¿no? de todo lo que va a haber. O sea, me parece una idea interesante a explorar por quien tenga un poco los recursos es que para además añadir esta capa. Da una segunda versión porque normalmente nos quedamos en comunicación verbal y ya está, ¿no? Al final, médico-paciente o fisioterapeuta-paciente, me da igual, especialista, digamos, con el paciente, pero dejamos de lado esa pata, digamos, más visual, esa pata gráfica, que igual, como dice Hugo, con un recurso, aunque no sea propio, con un recurso puede ayudar mucho a ese paciente a ver un poco cuál es su situación, a que entienda mejor y al final ambas patas van de lo mismo, ¿no? De que el paciente se sienta más seguro. A lo mejor se puede hacer una infografía o se puede incluso estandarizar algo que luego se pueda aplicar o se le pueda dar una vuelta. ¿No? O sea, a lo mejor incluso vosotros que tenéis recursos podéis sacar algo que se pueda luego igual de aquí extrapolar una funcionalidad, está generando a vuestros clientes de alguna manera y darles algún banco de recurso gráfico que pudieran luego ellos adaptar. Y además ahora con los QRs que todo el mundo tenemos en el móvil, se pueden llevar, y es lo que decís, al final te llevas para casa ese contexto, ese background para poder luego tú seguir profundizando sobre lo que te están diciendo. Mi mujer tiene una clínica, ella es fisioterapeuta, entonces muchas veces a ella le preguntan. Y entonces ella está al tanto, pero claro, si ella tuviera un elemento de que pueda aportar a sus pacientes con una especie, pues no sé, estoy esperando en unas preguntas y respuestas, en algo que sea un poco, aunque lo que os decía al principio, caso a caso cada caso es distinto, pero algo general que pudiera, pues todo eso que se pueda de alguna forma automatizar, no automatizar con una inteligencia artificial, sino automatizar con unas personas que estén aquí que puedan darlo, eso es mejora completamente de la comunicación dentro de la institución que es cada una de estas empresas. Sí, claro. Y de su marca y de todo. O sea, y que te ayuda a entender también mejor al paciente, porque al final… Eso es importante, ayudar a entender es clave. Eso es, todos los que nos dedicamos a la comunicación, sobre todo sanitaria, tenemos que pensar en cómo podemos hacer para ayudar a entender una patología, ayudar a entender un proceso, ayudar a entender una pérdida, ayudar a entender un cambio total que puede venir incluso desde un nacimiento, ¿no? Eso es un cambio también. O sea, ¿cómo podemos ayudar a entender, ayudar a comprender, mejorar ese proceso de cambio? Eso es clave. Claro. Y ahora que has dicho lo de tu mujer, que es fisio, vamos a esa otra parte de la comunicación que es, digamos, la externa, ¿no? Ella, en este caso, pues querrá que su negocio sea más reconocido, informar a los clientes de que está posicionada en un lugar concreto, ¿no? Llamar la atención de estos pacientes, ¿no? A nivel de comunicación, ¿cuáles son las cosas que se pueden hacer para que una clínica privada, como en este caso la de tu mujer, pueda estar en el punto de mira de los pacientes que la necesiten? Pues mira, yo primero de todo debe tener un nombre que atraiga, debe tener una imagen de marca que sea, ¿cómo decirlo?, orientada al público al que se va a dirigir. No es lo mismo que tú te dediques al paciente oncológico, al paciente geriátrico o al paciente pediátrico. O sea, al final, el público al que vas tiene que tener esa imagen de dónde está. Y que esa imagen que como profesional y como empresa das esté impregnada en todo lo que haces, desde tu tarjeta de visita a tu sala, a donde esté tu página web, todos los elementos que componen esa imagen corporativa de serie. Y luego tienes que tener tu propia voz. En todo, en tus redes sociales, si haces algo con medios, si sales en la radio. O sea, tienes que tener una voz, no me refiero a tu voz real, sino a que el que te escuche, el que escuche algo de tu empresa, te asocie con ella. Sea capaz de reconocer. Pero eso pasa igual con el hospital o con el centro, con la institución que sea, con la universidad, con lo que sea. Todos, cada institución, cada gran o pequeño empresa o marca tiene que seguir esas mismas pautas. Y luego tiene que ser coherente con lo que haces. O sea, no vale que tú tengas una imagen súper amable por fuera y luego por dentro te dediques, no sé, a hacer a tratar a baquetazos a la gente. Claro, te arreglamos en 2 minutos. Pium, pam. Claro, no. Y luego
que te tienes que dedicar a lo que te tienes que dedicar, a lo tuyo. No fuera intrusismos, fuera cosas extrañas, no te metas a hacer cosas que no sabes, porque luego todo eso al final boca a boca. Claro, total. Pero el boca a boca puede ir para mal también. Si la reputación, o sea, tienes que mantener todo eso. Y el boca a boca es esencial. Y el boca a boca ahora en la época digital también es el red a red, ¿no? Que te van a seguir, te van a buscar y necesitas todo eso. Pero como os digo, tienes que seguir una estrategia. La estrategia a gran escala o pequeña escala la puedes encontrar. Nosotros en el hospital también la tenemos. Y de cara al exterior, pues cuando tú comunicas una noticia y luego nosotros tenemos una coordinación total con la Consejería de Sanidad, o sea, es una estrategia también regional, entonces tenemos que tener este engranaje bien colocado. En una cosa pequeña, en una clínica pequeña, pues bueno, y que todo el mundo que trabaje contigo siga esa filosofía. No, si tienes empleados o tienes gente contratada o sois varios juntos, pues tenéis que estar dentro de vuestra marca, atentos a lo que estéis construyendo, porque una marca se tarda mucho en construir, pero se destruye muy rápido. O sea, a la mínima, y lo vemos constantemente al mínimo hay que tener cuidado, porque al mínimo que se nos descoloque, ya vosotros conocéis y controláis las crisis reputacionales, problemas de... Sí, que por ahí a veces pasan cosas. Pasan cosas y es difícil. Luego es duro. Te cuesta mucho trabajo volver a conducir. Y que puedes no darte cuenta, porque en esto de la comunicación a nivel externo puedes caer en, y lo decimos siempre, ¿no?, en el podcast, puedes caer en algo básico que sea como decir, vente y te arreglamos con un bono de 5 sesiones. Imagínate que por lo que sea es mentira. Te viene un paciente X que no puedes arreglar en 5 sesiones. Sí. O incluso te dicen, no, porque arreglar es una connotación que no es buena, porque yo no necesito que me arreglen, sino que y te buscas un problema donde no. Entonces, te sale cualquiera por algo donde sea. Y, las palabras importan, el tipo de contexto en el que nos encontremos, nuestra especialidad, el tipo de cliente, etcétera, están ahí. Entonces, que cada uno, sabiendo cómo es el gremio en el que se encuentre, tiene que adaptar un poco también el mensaje. Completamente. El mensaje hay que adaptarlo al oyente, al espectador, al paciente, al público objetivo que tienes. Y el que mejor conoce el público que tienes eres tú. ¿Y dónde está el límite ético? Porque no todo vale. Desde luego que no. El límite ético está en todo. O sea, yo entiendo que al final, sobre todo está en el tema privado, en el que dependes de entrada de capital para poder seguir, pero bueno, el límite ético está entre el número de pacientes que tienes que coger, siempre el que tú puedas manejar y dándole a cada uno el tiempo que necesite para su patología, para lo que sea. Desde luego no mentir, no puedes mentir. O sea, en el mensaje que transmites tiene que ser un mensaje veraz y un mensaje ajustado a la realidad. O sea, terapias hay muchísimas, las que tú controles, no hay milagros, o sea, hay que tener mucho cuidado con todo esto porque estamos en un ambiente, en un ámbito que es el de la salud, que es de suma importancia y sensibilidad total. Entonces, estamos tratando con personas muchas veces enfermas y que están con necesidad de mejorar, curar, cuidar, o de cuidados, mejor dicho. Entonces, cuidado con la esperanza también, que se les genere falsas esperanzas. Muy importante manejar el tema de las malas noticias. Hay un protocolo, el protocolo Spikes, que se utiliza, empezó en oncología, pero ya se ha trasladado a otras especialidades y que va, no me sé ahora de memoria las siglas de la palabra, pero muy gordo lo que hace es preparar a ese paciente para la mala noticia, desde sentarle o colocarle en un sitio adecuado para contárselo, ver qué quiere saber, en realidad, ver qué necesita el acompañante, informarle y luego darle también pautas de tratamiento, ¿no? O sea, no dejarle decirle, te pasa no sé cuál, buf, y ya está, y búscate la vida. No, te pasa no sé cuál, a ver qué podemos hacer para... Y lo que os digo, sobre todo, no mentir y tener mucho cuidado con las falsas esperanzas y que no todo vale para captar dinero. O sea, que es que... Sí, la buena práctica en el fondo, ¿no? O sea, que al final lo que espero, al menos yo, de un especialista, es que me diga la realidad de lo que hay, ¿no? Oye, mira, Ricardo, pues te pasa esto, vamos a probar a hacer este tratamiento, en función de lo que ocurra vemos, pero más o menos esta es la pauta, esto es lo que va a ocurrir de aquí a X.
Y si esa es la realidad y me lo comentan así, claramente, pues no hay problema. Aquí la cosa es en cuando el paciente se siente engañado o no resolvemos al paciente realmente aquello que desea saber porque no hemos ahondado lo suficiente o no sabemos, pues ahí es donde vienen los problemas, porque puedes caer en que el paciente se piense que esto iba a curarse pasado mañana y la realidad es que no. Entonces sobre todo si está pagando. Claro. Si está pagando un servicio porque no se le está dando un buen servicio. Entonces... Y ahí es donde viene la reputación mala y donde ya te penaliza, ¿no? A nivel de especialista, y si ya llegan las malas reseñas, pues para un negocio privado como el que suelen ver el podcast en este caso, pues... Claro, si tienen malas reseñas, pues eso se lucha difícil, ¿no? Y bueno, una reseña mala todavía podemos de alguna manera navegarla, porque encauzar. Da incluso cierto realismo, ¿no? Porque claro, no todo el mundo, no puedes gustar a todo el mundo, tu servicio no puede ser el mejor para todo el mundo, entonces alguna reseña mala la podemos, pero si ya empieza a haber muchas reseñas, o incluso puede ser que alguna reseña mala sea falsa, sea porque quieren hacer daño a la empresa o porque quieren trolear o lo que sea. Pero si ya nos encontramos con un problema gordo, porque entonces el que ya todo el mundo buscamos. Entonces el que busque va a encontrar y va a decir, bueno, sobre todo si tiene competencia. Pues claro, de la competencia no hemos hablado, pero si es una clínica que además tiene competencia, más o menos competencia, y puedes elegir, hombre, pues voy a elegir el que menos reseñas malas tenga, o el que mejor puntuación tenga, o el que me hayan dicho que me resuelve mejor esta papeleta. Yo, una cosa sobre esto que hemos hablado antes, que veo un riesgo, es, por un lado decimos que tenemos que ser muy claros con lo que hay para que luego ese paciente no se lleve esas falsas esperanzas y demás, pero sin embargo tenemos que ser muy sencillos. Entonces, al simplificar, yo entiendo que nos podemos dejar cosas encima de la mesa que luego generen este tipo de expectativas de decir, es que yo pensaba o yo quería o tal. ¿Cómo gestionamos eso? Porque claro, no podemos contar todo el árbol de ramificaciones que pueden darse ante una situación, entiendo, porque entonces no seríamos sencillos, pero si somos muy sencillos estamos obviando cosas que entonces frustran a la persona. Lo veo súper difícil eso de gestionar. Es difícil, claro. O sea, yo entiendo que al final va a depender un poco, como decía Richie antes, del uso del lenguaje. O sea, tenemos un lenguaje rico que tenemos que llegar a un término medio. O sea, tenemos que hacernos entender y hacernos entender con claridad, seguramente amoldando ese mensaje que queremos a todos los públicos y a lo que necesitan ellos o lo que quieren un poco saber, pero siendo técnicos, o sea, no excesivamente técnicos, sí rigurosos con lo que estamos explicándoles. Y, sí, para no infantilizar tampoco, claro. No decir, bueno, es que esto que te pasa es A, B y C. Claro, pues no lo único que en el lenguaje médico o sanitario a veces es excesivamente tecnificado, igual que el lenguaje, pues no sé, de un ingeniero, o sea, entonces lo que tiene que es que amoldar cómo cuenta ese mensaje. Adaptar de alguna manera, traducir. Si queremos hacer algún proyecto, estoy pensando en una herramienta que se llama Oncotraz, que se dedica a traducir, inicialmente eran términos oncológicos, y luego ya ha sido pues casi una herramienta de traducción del lenguaje médico al lenguaje mundano, ¿no? De alguna forma. Pero claro, tienen que entender lo que pasa. O sea, no podemos simplificarlo tanto, porque no es tanto, no es simplificarlo, sino hacerlo accesible. O sea, no perder información. Claro, o sea, simplemente que a veces es muy complicado lo que estamos contando, entonces no les llega o no lo entienden del todo bien. Pero sin llegar al punto de que lo hemos hecho tan sencillo que estamos dejándonos cosas. Claro. Sí, o sea, que esa es la diferencia en la que hay que tener cuidado un poco con esta parte que estábamos hablando, de que es hacerlo sencillo sin obviar yo creo que información por no es más pecar. accesible. O sea, hacérselo llegar, no vas a hacerlo igual. O sea, no vas a contar el mismo mensaje a una persona de 40 años que tiene, yo qué sé, que a una persona de 70 que vive en el pueblo y que además... sí, que el lenguaje y todo cambia, o sea, la forma de expresarse... Claro, tienes que ver un poco cómo le está llegando. Y eso lo vamos a conseguir escuchándoles, mirándoles... sí, conociéndoles. Claro, conociéndoles. Claro. De manera activa, ¿no? Entonces...
Que no sea solo menganito, sino que es menganito, que vive no sé dónde, que tiene 2 hijos y que además pues, le gusta tocar la flauta porque me lo ha contado, ¿no? Entonces yo pues utilizo, o le gusta mucho el fútbol. Le encanta el fútbol. Y entonces, pues a lo mejor le hago un símil futbolero y juego por ahí para que lo entienda. O sea, nos vamos a amoldar a ese paciente, a esa persona que está allí, que al final es alguien que conocemos. O sea, personalizando un poco el mensaje en función de cada caso, que también es una cosa a la que hacemos mucho alusión aquí. Y eso es lo que da luego la experiencia del paciente, es lo que le hace sentirse a gusto, comprendido. Nosotros a veces llamamos, perdona que te interrumpa, el viaje del paciente. Seguimos ese viaje del paciente hacia la experiencia final. Desde que llega a nuestro lugar hasta que sale. Y cómo sale, ¿no? Puede que no salga curado o puede que no salga con su problema de salud resuelto, pero si la experiencia, si ese viaje ha sido satisfactorio, su experiencia final va a ser satisfactoria. Claro, y va a recomendarlo igualmente porque va a decir, oye, mira, pues este chico me trató muy bien, estuvo pendiente de mí en todo momento, intentamos A, B y C y al final ha tenido que ser D. Vale, pero ha habido un proceso, ¿no? Y esto es fácil cuando conoces un poco a este paciente, ¿no? Pero sin conocerlo, el otro tipo de comunicación, digamos, externa que hay, sobre todo a nivel de redes sociales, es el realmente complejo, porque mucha gente ahora mismo que nos esté viendo o escuchando dirá, vale, ¿y mi público objetivo cuál es? O sea, mi target. ¿Son todos iguales? Seguramente no, sean cada uno de su padre y de su madre. Entonces, cuando tú pones en redes sociales un mensaje de tu negocio, de una clínica privada, pues, ¿cómo comunico? ¿Cómo hago yo que este mensaje que yo quiero hacer llegar a la gente para que vengan a mi consulta, cómo lo hago? ¿Lo hago formal? ¿Lo hago informal? Yo creo que aquí no hay una fórmula exacta, sino que al final, lo que os decía en principio, pues depende de la voz que cada uno tenga. Yo lo que sí que haría sería que fuera siempre coherente con lo que he hecho ya. O sea, si yo me dedico tiro con una voz formal, pues yo no cambiaría de repente a una voz informal. Hablar de usted. Claro, o al revés. O sea, si estoy tirando con una muy informal, no de repente cambiaría. Y luego te lo va a dar la experiencia. Porque es verdad que muchas veces tienes un público cada uno de su padre y de su madre, pero otras veces no. Hay veces que se te va orientando. Entonces, o a lo mejor tu público objetivo es el deseado. ¿Tú a quién quieres que te vengan? ¿Quieres que te vengan jóvenes? Pues tendrás que intentar tener un mensaje orientado o un formato o una forma de la publicación orientada a los jóvenes. Entonces, pues lo mejor en ese caso sería que un joven pudiera echarte una mano a la hora. Si no tienes esa posibilidad, pues entonces tienes que estar un poco pendiente de las tendencias. Ver lo que hacen otros. Ver otros perfiles, seguir no a tu competencia, sino a tus iguales en otro sitio. Porque, claro, no copiar, pero sí inspirarte en algo. O sea, todo ya, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Todo ya se ha hecho. Entonces tú puedes ver que ha funcionado en otras partes. Si eres una clínica de fisioterapia pediátrica, puedes ver que se hace en Madrid o que se hace en Valencia o que se hace algo parecido a lo tuyo, o en Valladolid, si la hay, no lo sé. O que hace un pediatra que tiene su clínica privada o que tiene su consulta privada, cómo lo está orientando, o yo que sé, si eres una clínica oftalmológica y que estás especializado o algo, o medicina estética, no lo sé, pues ver un poco hacia dónde quieres llegar. Y yo aquí sí que separaría dos cosas. Si tú tienes muchos tratamientos distintos, cuando esa publicación externa la hagas para un tratamiento, tiraría a intentar llegar al que vaya a captar ese tratamiento. Y si lo que quieres es ya algo, porque ya sabes a dónde quieres llegar, pues yo tiraría con la voz que tenga. También cambia mucho, por ejemplo, estoy pensando si es una clínica con tu nombre. O sea, imagínate que la clínica es Diego Matos. Comunicas tú, claro. Claro, comunicas tú. Entonces tú vas a salir, se te va a ver. Entonces aquí no hay más tu tía. Si eres tú el mismo que gestiona tus redes o tu comunicación externa o es una empresa, va a tener que hacerlo como lo haces tú. O sea, tú vas a marcar, o al revés, o te va a dar a ti te va a entrenar a ti para hacerlo. O si eres una clínica más general que tienes muchas voces. Entonces en esas voces, pues bueno, puedes también tirar con quien sea más especialista para algo, no lo sé. No lo sé. Depende, es que estoy intentando pensar en alguna clínica que tenga, yo qué sé, de dientes. Sí. A mí se me ocurre, por ejemplo, con un centro de entrenamiento, creo que es un buen ejemplo. Por ejemplo.
Imagino a ese gerente del centro de entrenamiento diciendo, no me viene nadie me da like, pero claro, imagínate, habla de usted. Claro. En todas las publicaciones. Pues lo normal es que la gente que vaya a este centro de entrenamiento sea joven, ¿no? Entonces, a lo mejor estamos comunicando de forma errónea en nuestras redes sociales y no estamos captando la atención de nuestro cliente tipo, pues porque no le estamos llamando la atención para nada. Y a lo mejor lo que tendríamos que abrirnos es un TikTok. A lo mejor. Tal cual. Yo creo que la clave sería pensar en eso. El cliente que tienes ya, cómo vas a comunicarte con el que tienes, y el cliente que quieres. Cómo vas a llegar al que quieres. Entonces, pues eso, un TikTok o yo qué sé, o miles de opciones. Sí, o, claro. o si quieres. O contenido en vídeo, sí. que a lo mejor lo consumen más y mejor. Claro, sí, o sea, es como todo. Cada uno tiene que elegir su estrategia, pero la única forma de hacerlo es parándose un segundo y pensar realmente dónde estoy, qué es lo que quiero conseguir y a partir de ahí hacer una estrategia. Y elegir cuánto se abarca. Yo creo que esto lo hemos comentado también, en otros capítulos, porque al final el tiempo es muy limitado. Estamos hablando con unos perfiles que están hasta atrás de trabajo y todo este tipo de labores de comunicación que idealmente todos yo creo que observamos todas las plataformas que serían, las campañas de email marketing, lo otro. Es tanto que es prácticamente inabarcable. Y yo creo, y confírmame, si no es mejor elegir poco y bien que estar presente como en todos los lados, pero muy intermitente, muy... Sí que hubo un tiempo de hace unos años en el que se premiaba de alguna forma tener miles de perfiles en todas partes y nutrir, y muchas veces incluso no se sabía y tú sacabas para Facebook lo mismo que para Twitter, pero en Twitter lo hacías más corto, luego Twitter crecía porque quería, luego Instagram te copiaba para... Hasta Pinterest todo, llegaban a hacerse. Llegaban a hacerse y tenían todo, ¿no? Y buscabas tener todas y llegar a todo, ¿no? Ahora yo creo que eso ya pasó y que ahora... y que el consumo de ese tipo de no sé cómo decirlo, de productos, de contenido, es distinto. O sea, a lo mejor tienes que hacer un minuto y que te pasen y a lo mejor es más preferible grabarte 3 vídeos al mes en una plataforma tipo TikTok y llegar a por ahí que a tener que dedicar una estrategia para X, sacar 3 posts en Instagram, no sé cuál. O sea, no merece la pena. O sea, no merece la pena para el retorno que luego te va a dar de personas o de impactos que te llegue, porque no hace falta que te llegue el cliente, pero si lo ha visto alguien y todo está movido por allí, yo creo que sí, que la clave es seleccionar y elegir lo que también con lo que tú te sientas más cómodo. A lo mejor puedes tener una clínica y no te gusta salir a ti. Entonces dices, yo no puedo hacer un vídeo, yo prefiero que sea una cosa un poco más elaborada, pues un texto, lo voy a meter en Instagram o lo voy con una foto, porque me gusta esto. Bueno, pues, y el que te siga sabe que es un consejo de aprendizaje de sueño de niños, o yo que sé, de lactancia materna o de lo que sea, pues bueno, están buscando otra cosa. A lo mejor eso no te pega y hacerte... Pero a lo mejor sí, a lo mejor tú eres un tío o una tía súper carismático y rápido y con una imagen potente y tienes una clínica del carajo y te pones ahí y te sale solo. Claro. Y te gusta. Porque, claro, hay que pensar que normalmente los gerentes o la gente que trabaja en una clínica o incluso en el hospital, los médicos, las enfermeras, normalmente no les gusta salir en los medios. No les gusta no les gusta esa parte de la comunicación. Claro, ¿no? Es exponerte al final y decir, lo haré bien, no lo haré bien, claro, me trago aquí cuando me grabo. Y no es tu campo. No es tu campo. O sea, tú eres especialista en medicina, en fisioterapia, en lo que sea. En enfermería, en tal. Entonces, claro, tienen que a veces romper de alguna forma también esa timidez o esa exposición pública de ¿para qué? Yo no necesito esto, yo ya tengo clientes, pues a lo mejor no necesitas eso. Me llegan los pacientes, estoy a tope, pues a lo mejor lo que necesitas es enseñar tu espacio o contar algo nuevo, porque yo sí que creo que es importante estar. O sea, creo que en el momento vital, social, cultural, si no estás, lo que no se comunica no existe. Entonces... Sí, tiene los días contados. Y además es que siempre estamos comunicando, entonces aunque no quieran, están comunicando, pero necesitan una orientación y es donde entran pues, los especialistas en comunicación, las empresas, las asesorías, la gente que les puede ayudar de alguna manera pues, a grabar ese pequeño vídeo, hacer esa entrada, pues que se pongan en manos de profesionales, que no le pidan a su primo o a su amigo o al vecino que no, es que mi madre le gusta mucho... yo qué sé, grabar con el móvil. Claro, luego se hacen también verdaderas aberraciones, ¿no? Hay de todo. Y yo sí que creo que hay que intentar estar bien.
O sea, pues Sí, por ejemplo, hay que hacer un contenido, digamos, profesional. digno. ¿no? O sea, pues hombre, pues si vas a hacer un podcast, pues cómprate un micro. Y utiliza un programa. Si vas a grabar un vídeo, aunque sea con el móvil, pues ten un móvil un poco bueno para grabar un vídeo. Pues yo tengo compañeros y tengo conocidos que hacen unas cosas que dices... que a veces también eso fresco y cutre gusta, pero hombre, pues no se lo vendas a... O sea, a mí me llega alguien y me vende un contenido. Yo estoy pensando en una persona que hace unos vídeos que están graciosos, pero los hace con un móvil, no sé... sí, un Alcatel. Haber dicho un Nokia. Claro, que es una castaña pilonga y dices, jolín, imagínate esto. Bien hecho. Bien hecho. Claro. Bien hecho, que no necesitas gran cosa ya, porque por suerte tenemos ahora cientos de aplicaciones, herramientas. Lo único que tienes que tener un poco de conocimiento. Sí, ya con un móvil prácticamente puedes hacer todo. Pero tienes que saber. Claro, o sea, tienes que tener una herramienta buena para lo que vayas a hacer y un conocimiento mínimo. Y si no lo tienes, tienes que buscar a alguien que lo tenga y que te vaya a ayudar. Pero también me pregunto el valor de hacerlo. O sea, porque también si no lo haces, no sale. O sea, también puede haber un poco de parálisis ahí de decir, como no lo voy a hacer suficientemente bien, no arranco nunca y entonces no me lanzo. O sea, que ese balance yo también lo veo complicado. Es muy complicado. Porque, claro, el que no tiene recursos dice, sí, este me está diciendo que busque un profesional, pero ¿cuánto me va a cobrar? Y yo tengo tanto, llego a tanto y prefiero con eso comprarme una máquina o hacer una técnica. O que no les da la vida directamente porque están llenos y dicen, ¿y en qué momento grabo yo un consejo? Viene aquí a grabarme uno o me va a dar las pistas. Claro, pues es que... Claro. ¿Sabes cuándo es más fácil? Cuando tienes equipo. ¿Cuál es la parte difícil de cuando tienes equipo? Que ahora ya no tienes que comunicar tú solo. Ahora tienes que cuidar cómo comunican los otros. Eso es dificilísimo. Ahí tú puedes tenerlo clarísimo, pero ¿cómo le inculcas tú a tu equipo estos valores, estas formas de operar, estas estrategias que tú tienes clarísimas en tu mente, pero cómo les haces partícipes? Yo a veces cuando me encuentro con un caso así, por ejemplo, en un servicio, en una unidad, siempre hablo de la lluvia fina. O sea, tienes que calar poco a poco, tienes que calar con el ejemplo, tienes que hacer formación, tienes que mostrar tú, o sea, tienes que ponerte tú a hacer las cosas explicar, y estar con ellos y juntarte, hacer una reunión, explicarles y que entiendan esa filosofía. Filosofía de la empresa, filosofía del tratamiento, filosofía de lo que sea, para que y te entiendan a ti. Sobre todo si el equipo tiene un líder. Si no tiene un líder del equipo, pues entonces si es un más democrático y todos tiran, pues entonces simplemente hay que escuchar a todos y sacar consenso. Pero si hay alguien un poco que dirige el equipo y quiere mantener esa voz, esa coherencia que decíamos, tiene que calarles poco a poco. Y calarles... que el día que no le mojas un poquito, se te seca y se acabó. O sea, la planta se va para abajo. Entonces, lo que decimos, ser pesados, estar ahí. Hay que ser un poco pesados. Un martillo pilón. Porque no hay soluciones mágicas. O sea, nos podría gustar el recomendar decir, pues mira, un experto como tú allí un día lo explica todo, os deja organizadísimos con un plan encima de la mesa y ya está solucionado. Pero resulta ser que no es así. Que hay que estar muy encima, comunicándolo, revisando todo. No, que a la gente se le olvida. Es que es una historia. Claro, eso. La gente a lo mejor atiende el primer día y al tercero ya no lo hacen. Ya no comunican o ya no siguen ese proceso que habíamos Y eso acordado. que os digo, que es que todo comunica además. Entonces, aunque tú pienses que con esa pantalla de ordenador delante, que decíamos al principio, no pasa nada, pero el que se va de allí dice, le ha comunicado pues que no le estabas atendiendo bien, o si en un momento determinado, mientras estás con alguien, has cogido el teléfono. Estabas en multitarea, claro. Claro, no o sea, les ha gustado. y dices, no, el pero... valor de una secretaria, que yo creo que eso también, Sí. o sea, no siempre te lo puedes permitir, depende cómo estés en el momento de la clínica, pero precisamente para lo que estás contando, lo típico de un segundo, tal. Bueno, pasa mucho con el peluquero, por ejemplo, que te deja medio cortar porque están llamando y no sé qué. Es verdad, sí. Y es ese tipo de cosas que al final también es Hay que cuidar, comunicación. sí, porque todo comunica. Todo. O sea, incluso cuando estás en silencio, le pones una cara, haces no sé qué, te lo van a interpretar. Y más en algo de salud, que están atentos a todo por si no vaya a ser... Yo creo que lo que me estás contando no es exactamente lo que me estás contando porque te he visto que has hecho un gesto o porque me has mirado no sé qué, me has hecho una pregunta. Cuidado con todo eso. Todo comunica. Claro. Entonces tenemos que tener claro que esa persona con la que estamos hablando se va a absorber todo, absolutamente todo, donde estemos, en la privada, en la pública, en la sala de espera, Yo recuerdo, pongo a veces en alguno de los cursos que doy unas entrevistas que hacían en la Facultad de Medicina con pacientes oncológicos y les entrevistaban, en este caso entrevistaba a una enfermera
y eran ya pacientes que habían pasado la enfermedad o que estaban en el tratamiento, que estaban un poco luchando con... Y utilizo mucho un vídeo en el cual hablan con una psicóloga y es curioso porque se ve la comunicación verbal, la no verbal. Entonces la entrevistadora pregunta, entonces le va contando ella, la entrevistada, cómo es el proceso desde que le dan la noticia, ¿no? Entonces ella va, es muy curioso porque ella parece muy segura, dice que es psicóloga, pero va toda tapada, va con unas gafas de sol, como con un pañuelo, no quiere que se la reconozca. Entonces ella se la reconoce si la conoces, pero intenta que no se le vea. Y entonces ella cuenta, es curioso porque expresa lo contrario, ¿no? Expresa como que ella hace, busca, tal, pero no. Hay ahí un poco de... Y cuenta que ella, la mala noticia, le vino, la recibió sin querer por la técnico de rayos que le hizo la mamografía, o no sé exactamente cuál es, la prueba diagnóstica que le hacen cuando sale esa profesional. Hizo un gestito. No, le hizo un gesto y le dijo, ¿vienes acompañada? Entonces ella ya entendió. Dijo, ¿cómo? No, hay algo malo, claro. Aquí pasa algo, ¿no? Porque yo vengo aquí siempre. Y no, claro, hay un proceso. Son todas las patas, claro, porque estamos centrando en el último que lo va a transmitir, pero no, todas las patas tienen que haber hecho su trabajo claro, bien. Entonces dice, no, si a mí me hubieran contado, me lo hubiera dicho el médico, me hubiera llegado, pero no, me lo cuentan. No, y que te lo explique, porque me lo explica esto porque no estás arrojando ninguna luz, estás sembrando una duda. Claro, y esa persona que le cuenta eso no considera para nada que lo esté contando mal, simplemente le pregunta por si acaso, pero claro, ella está dando una información que el que está recibiéndola está recibiendo otra. Pues dice, no, yo solo le pregunté que si estaba acompañada, no le dije nada de la enfermedad, no le dije, ya, pero le pusiste una cara, le tocaste el hombro, entonces el mensaje que le estaba llegando es otro. Sí, claro, es aquí pasa algo malo. Ojo, warning, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre aquí? Entonces, y ya la descolocó. Porque ya luego ya a la defensiva, luego ya a ver qué pasa. Luego claro, ya, el paciente al final se cierra. Claro. Entonces, mucho cuidado con todo esto. Con todos los que están en ese equipo. Porque incluso el de la recepción o el que te está, no sé, el que te lava la cabeza en la peluquería. Sí, todos. El que te lava la cabeza en la peluquería te dice no sé cuál, le dice, a ver qué pasa aquí, qué me está diciendo, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Ya has mirado un sitio para hacerte un injerto? ¿Cómo? ¿Qué me está diciendo? Que me está diciendo que tengo poco... No, hay que tener cuidado, mucho cuidado con todo. Con todo. Sí. Y para llevarlo al caso concreto, imaginemos ahora que bueno, la clínica ha crecido, ¿no? Ya no estás solo y ahora de repente hay un equipo de 5. ¿Qué consejos le podríamos dar a alguien, al gerente, para que tuviera a todo el equipo dentro de su misma onda, que fuera capaz de comunicarles? Yo creo que primero tiene que tener claro él esa onda. Y luego es importante. Yo haría reuniones periódicas con ellos, o sea, quizá a primera hora, el café es muy importante, un café conjunto o un momento o algo de gamificación, algo que pueda, un team building, un tal, que les una como equipo primero. Y luego ya el que tenga muy claro el mensaje que quieren transmitir desde ese ADN de lo que sea, y que tenga muy claro esa misión, esa visión y los valores de la clínica, de la empresa, y que lo conozcan todos. Que lo tengan puesto en algún lado, en una sala conjunta, con un dibujo, y que nunca pierda ese foco que es el equipo. Que todos entiendan. Y luego, a nivel de equipo, hay muchas cosas que se pueden hacer. El observar también quién es el que más motivado está, quién es el que está menos motivado, un poco para buscar alianzas y ver un poco cómo baldear. Luego también reconocer los logros del equipo. O sea, al final el equipo es el equipo. Entonces, si algo pasa bueno, pues felicitarles, invitarles o llevarles unos bombones, o hacer algo para agradecer que han conseguido un objetivo, que han marcado el equipo. Que parece que muchas veces solo se fija uno en lo malo, ¿no? Y estás como corrigiendo al equipo diciendo, oye, esto así no... Enhorabuena, has hecho esto bien. También hay que decir la parte buena. Los logros, muy importante, porque el equipo que esté motivado va a remar por el equipo. Si el equipo está desmotivado, no vamos a poder hacer nada, no vamos a poder... Porque luego tú no vas a estar siempre encima y a lo mejor tienes un fisio que está allí y que luego va a tener sus pacientes él solo, tú no sabes lo que hace ese fisio con sus pacientes. Sí, que a lo mejor dentro los trata diferente y ya no claro, puedes tú no hacer lo sabes. nada, claro. Entonces, o está cabreado, o está quemado, o lo que sea. Entonces, tienes que tener cuidado. Pero lo primero es saber tú hacia dónde vas a ir y transmitírselo. Y que no se les olvide. Que no se les olvide. Esa lluvia fina, esa lluvia fina que decíamos. Esa lluvia fina todo el rato. Que no se les olvide. Y lo que os digo también, muy importante, reconocer el mérito.
de todos, no tanto el mérito individual de ti o de ti, porque eso genera a lo mejor una competencia, o no es lo que queremos, no queremos el empleado del mes, no queremos, no, salvo que lo queramos. Sí, que hay alguna empresa que sí lo quiere, yo quiero fomentar que este me haga 10, yo qué sé, lavados bucales y este 20, me lo invento. No, lo que queremos es que todos en ese supuesto trabajen juntos y lo importante de un equipo es que cada uno tiene unas habilidades, unas herramientas, unas capacidades distintas. Entonces van a sumar y tienen que saber que todos suman. Da igual, el TCAE, el enfermero del equipo, el administrativo, el dentista, el que sea, el odontólogo, todos van a sumar, tienen todos su parte de importancia. Y al final todo esto se resume en que todo lo que pase, sea bueno o malo, en realidad siempre es culpa del gerente. Esta es la parte mala de todo esto, ¿no? Que los logros, tanto los logros como las cosas malas que ocurran, parece que la cara visible siempre va a ser la persona que da la cara, ¿no? No importa, porque si tú has intentado que tu equipo esté bien, les has intentado tener siempre entre algodones, explicarles bien cómo es la metodología que tienen que seguir, etcétera. Si tú has puesto de tu parte, luego opiniones cada uno puede tener. Sí, yo no creo que sea culpa de nadie. Yo creo que aquí lo que hay es responsabilidades. Sí. Y al final el que más peso tiene es el que más responsabilidad tiene. Y es el que al final de alguna manera tiene que equilibrar esos resultados en relación a los objetivos que tiene. Pero no hablemos de culpables. Yo muchas veces yo creo que esto viene de mis padres, yo siempre oía decir que no hay culpables ni inocentes, solo hay que buscar soluciones, ¿no? Entonces, pues bueno, pues si cambiamos, como decíamos, ese lenguaje hacia cómo solucionamos un problema, mejor que culpabilizar a nadie, porque si no el gerente podrá decir, no, el culpable es este que está aquí, que es el... No. La responsabilidad es mía o es conjunta y la solución la vamos a encontrar también entre todos. Ese sería lo ideal. Y siempre pensando en esa importancia de la comunicación, que como lo comuniquemos incluso desde ese momento, ese problema si lo tenemos, y al paciente, vamos a ganar mucho o perder mucho. Genial. Pues nos vamos a quedar con este último extracto, porque Genial. Aquí lo decimos también mucho, que al final lo importante es que tú como cara visible, tú como gerente, seas capaz de estar ahí para el equipo, poder levantarles, intentar buscar las soluciones y no dejar todo en manos de, bueno, es que esto lo hiciste mal o esto lo hiciste bien, sino, oye, mira, esto es lo que ha ocurrido, esta es la solución que le vamos a poner y a partir de ahora vamos a comunicar de esta manera, ¿no? Salvo que queráis comentar alguna otra cosilla, que creo que no se nos ha quedado en el tintero. Yo creo que hemos abarcado bastante muy bien este tema y ha quedado súper interesante y muy aplicable. Esas ideas del principio con los cómics y tal, yo creo que más de uno va a coger el papel y boli. Bueno, eso sí, si alguien necesita o quiere, pues bueno, ya sí, o si tienen cualquier nos ponemos duda, en contacto con vosotros o conmigo y seguro que se nos ocurre alguna manera de ayudarles con esa parte de medicina gráfica o de comunicación clara desde la imagen, desde la infografía, para ayudar a quien necesite esa otra manera nueva de comunicar que, como os digo, está ahora naciendo, pero está muy en boga y que gusta mucho porque llega muy bien. Entonces, dejaremos por aquí las redes de contacto. De todas formas, como nos escriben mucho, si alguien se ha quedado con alguna duda o quiere que resolvamos algo más, pues que nos lo ponga y si no, pues hacemos una segunda parte. Eso es. Genial, Diego. Pues muchas gracias a vosotros, por venir aquí. Gracias. Hugo, Richie, muchas gracias. Hasta luego, chicos. Hasta otro día. Adiós.